vamos a charlar con el periodista y amigo Orlando Pérez Sánchez sobre esta encrucijada política, ¿no?, singular que va a vivir Ecuador en el proceso cívico-electoral del 24-25. Muy buenas tardes, Orlando. Muchas gracias por atendernos. Te saluda la profesora Sidra Valdés y quien te habla. Aló, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto, ya, sí, ¿qué tal? Qué gusto, un abrazo, un saludo para todos ustedes. Sí, el Ecuador está iniciando la etapa electoral en vista de que ya en febrero del próximo año se tiene que reemplazar a Daniel Noboa, y esto ya ha iniciado con lo que ordena la ley, el Código de la Democracia, que son con las convenciones o asambleas primarias de cada una de las organizaciones. Este fin de semana hubo las dos, quizás las más importantes de este momento, que es la del presidente Daniel Noboa y la del expresidente Rafael Correa, es decir, del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN, y el de la Revolución Ciudadana, que lo lidera Rafael Correa. Y esto obviamente se inscribe en un momento bastante complejo para el Ecuador, como ya parece normal, en medio de la crisis económica, de una crisis de inseguridad muy agudizada. Ajá. El día de hoy hubo una masacre de más de 15 personas asesinadas en un recinto del sur del país. Esto se ha venido agudizando en las últimas semanas, y mientras tanto el gobierno dice que no pasa nada, que se reducen los crímenes, y tiene una campaña pero muy agresiva de comunicación en redes sociales y en televisión de canales abiertos, que trata de atenuar lo que para la ciudadanía ya parece una situación aparentemente normal o naturalizada, que es la violencia. Y lo otro es que efectivamente también hay problemas de orden político personal, cuando la vicepresidenta Verónica Abad lo acaba de denunciar al presidente Daniel Noboa por violencia política. Así que en ese panorama se inscribe el momento político del Ecuador. Claro. ¿Cómo está el factor de la infiltración del narcotráfico? Bueno, no, junto con esto que vos acabás de decir, que es una barbaridad, la violencia criminal, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto con la institucionalidad en el Estado, ¿no? Mira, ese es un tema muy complejo y además para el Ecuador no tan sorpresivo en los últimos 2 años, pero que lastimosamente ya conlleva una serie de secuelas y consecuencias en varios órdenes. El primero, por ejemplo, ya hay gente que en el Ecuador se va del país, prefiere irse del país. No se calcula que en lo que va del año se habrían ido del país unas 100,000 personas, a diferencia de otros años. Ya no se va el papá o la mamá por separado, ahora se va papá, mamá, hijos. Eso ya conlleva otra serie de problemas. Segundo, que la economía mismo está en un plano de recesión, lo reconocen las autoridades del Banco Central, es decir, 3 trimestres sin crecimiento, ya los técnicos saben explicarlo mejor, ya constituye una recesión, lo cual económicamente para Ecuador es pero muy lamentable. Tercero, que en función de esto que te menciono, la migración, la salida del éxodo forzoso, la situación económica, la de inseguridad, va demostrando que no ha habido ninguna estrategia, que no ha servido de nada el supuesto apoyo de los Estados Unidos, porque mientras tanto hay un incremento notable de lavado de activos, de la plata sucia en el sistema financiero, con lo cual los que ganan, por supuesto, serán los banqueros, los grupos económicos más fuertes del Ecuador, y el narcotráfico no se ha reducido, al contrario. Guayaquil, el puerto principal del Ecuador, constituye la principal salida ya de droga hacia Europa y Estados Unidos, es decir, ganamos medalla de oro en la salida de droga desde el Ecuador hacia esos países. Y esto no puede ocurrir, no se puede sostener si no existiera una infiltración en las fuerzas policiales, en las de inteligencia y en el propio gobierno, que por ejemplo no controla el lavado de activos, que es una de las cosas que se reclama todos los días, de que el sistema de control financiero, es decir, la unidad de análisis financiero del Ecuador, pruebe, demuestre dónde está el lavado principal, pero eso no lo hace porque el año pasado, por ejemplo, no ejecutó su presupuesto en nada, y este año han tenido que cambiar 2 y 3 veces al director de esa institución porque parecería que no hace nada, pero a la que ponen tampoco hace nada. Entonces, imagínate, estamos en una paradoja
absurda, toda paradoja en la práctica a veces resulta absurda, pero en este momento es como hablar de una situación casi insoluble. Sí, adelante, Silvia. Quería saber quién lidera el grupo de Rafael Correa, digamos, el grupo de Revolución Ciudadana para las próximas elecciones. Bueno, este es el tema que más llamó la atención de la ciudadanía este fin de semana. Se reitera que será la candidata que ya fue el año pasado, Luisa González, una mujer manaba de origen popular, como se conoce acá como de origen montubio, es decir, de la provincia de Manabí. Ya estuvo en las elecciones del año pasado, una mujer muy carismática, con experiencia en la gestión pública. No nos olvidemos que fue por algunos años jefa del despacho presidencial de Rafael Correa. Tiene el aval de la militancia y se colocó a Diego Borja como candidato a la vicepresidencia. Diego Borja fue ministro de Economía o coordinador del gabinete económico de Rafael Correa y se separó por divergencias en el año 2012. Después estuvo muy crítico con el gobierno de Rafael Correa al final de su periodo, pero desde el año 2020, 2021 se reconciliaron, digamos, con la dirigencia de la Revolución Ciudadana. Ya Rafael Correa no estaba acá en el Ecuador y se ha ido consolidando como uno de los aliados fundamentales de la Revolución Ciudadana. Diego Borja lo entrevisté este domingo, ha recibido una serie de ataques por considerarlo por sectores de la propia Revolución Ciudadana de que ha sido traidor, de que estuvo con Lenín Moreno. Él supo explicar esa situación, pero por lo pronto ese binomio, Luisa González y Diego Borja, podrían entrar en una negociación si es que se abre una posibilidad de alianza. La ley ecuatoriana dice que hasta el 30 de agosto, si se constituyen alianzas, esas alianzas tienen que definir un binomio en común. Si es así, yo no dudo que Luisa González se mantendrá, pero podría darse el caso de que Diego Borja sea reemplazado por un candidato de la alianza, en la que están 3 o 4 partidos que hasta ahora han ido consolidando un acercamiento. El día de hoy hubo una reunión precisamente de la alianza y de esa posible alianza, porque todavía no está concretada, de los partidos de esa posible alianza, y si eso se llega a considerar, podría salir Diego Borja o, por el contrario, mantenerse en el binomio. Muy bien. Muy interesante. Quería encontrar una definición, a ver si yo estoy equivocado. A mí me parece que Ecuador está como en un estado de excepción, ¿no? Como, ¿cómo decirte? Como que es un estado fallido o un narcoestado, como se le llama habitualmente. Esto lo digo porque en el mes de junio nosotros vimos cómo el Estado de Ecuador enfocó la cuestión de seguridad, especialmente en la provincia de la candidata, ¿no?, de Manabí, y en julio en Durán. Digo, que promueven la presencia militar de las Fuerzas Armadas, de enfrentar a la violencia, al crimen y el tráfico, y sin embargo, es lo que vos dijiste, ¿no? A ver, mira, yo ahí creo que hay que tener claro que esta es una situación que se ha ido, voy a decirlo en estos términos, aunque resulte duro decirlo, se ha ido fraguando, se ha ido planificando para llegar a esta situación, porque parecería que todo lo que ocurre le conviene a alguien. Y digo así con claridad, porque no es gratuito, no es extraño, no es sorprendente que determinados actores sociales actores económicos y políticos hayan desmontado el aparataje de seguridad y de justicia del Ecuador, hayan aflojado, hayan debilitado los sistemas de control, como decía, del narcotráfico, y la declaración de conflicto armado interno, que es una de las herramientas más extremas que puede tomar un Estado. En el caso ecuatoriano, ya incluso la Corte Constitucional ha dicho que no existían condiciones ni además argumentos suficientes para declararlo. Lo que ha hecho es generar en el país un estado de zozobra, de incertidumbre y sobre todo de miedo, para que las medidas económicas tomadas por el actual gobierno en función de lo que le ordena el Fondo Monetario Internacional impidan que se movilice la gente, que salga a protestar. Si tienes un conflicto armado interno, declaraciones de estado de excepción, de toque de queda regulares, permanentes, focalizados, la gente no puede salir, no se atreve a salir porque sabe que
eso implicaría una detención y ser considerado terrorista, aliado del narcotráfico, una serie de cosas, porque lo que vemos, en vez de que se detenga a los narcotraficantes, en vez de que sea una represión selectiva hacia los actores del narcotráfico, se detiene en cambio a jovencitos, chicos pobres, de las barriadas pobres, y por otro lado además se fugan los grandes líderes de las bandas criminales. Solo este año, el día de hoy, yo puse un tuit en el que decía que 84 delincuentes de alta peligrosidad se han fugado, yo digo entre comillas, porque han sido condiciones fáciles para huir. 84 delincuentes de alta peligrosidad han salido de las cárceles, han fugado de las cárceles. Entonces, esta situación de miedo, de zozobra, de incertidumbre, a mí me parece que es más bien una muy inteligente estrategia para consolidar un modelo económico, un régimen, una situación de dominación sin acudir a la represión tradicional, clásica en las calles, sino que te atenazan, te atemorizan y te bloquean la posibilidad de expresarse políticamente en la calle, y eso es lo que ha pasado en el Ecuador, cuando han incrementado los precios de los combustibles, que en otra época habría sido motivo para que se caiga un gobierno, subieron de 12 al 15% el impuesto al valor agregado, el IVA, y no pasó absolutamente nada. Entonces me parece que esto es una estrategia muy bien montada para esos fines que te acabo de mencionar. Claro, sí. Y bueno, dos cosas. En primer lugar, es lamentable que esto le pase al Ecuador, que fue el país más progresista de América Latina. Eloy Alfaro, ya a fines del siglo XIX, había implantado el laicismo, había separado la Iglesia del Estado. La primera mujer, digamos, funcionaria política la puso él. En fin, fue un ejemplo internacional que no cundió, lamentablemente, salvo en Uruguay con Valle y Ordóñez. No. Pero después, en el momento actual, aparecen de vez en cuando personajes, por ejemplo, del movimiento de Leónidas Sisa, dentro del movimiento de los pueblos originarios, que aparecen y desaparecen, porque tuvo un protagonismo importante en cuanto al tema de justamente del petróleo y todo eso, y después ahora no aparece más. Entonces, el panorama actual es muy desencantador, porque no hay una esperanza concreta y organizada entre todos los sectores populares, y siempre el indigenismo, que está tan bien organizado en Ecuador, es bastante marginal por ahora. Bueno, la pregunta fundamental es esa, ¿qué es lo que ha pasado últimamente en relación al protagonismo que tuvo concretamente Leónidas Sisa en el momento del tema de los combustibles, y que después se desapareció totalmente, aparentemente, lo que sabemos aquí? Mira, ese es un tema clave, medular en la lógica de lo que estaba conversando hace un momento, es decir, de qué manera se han ido neutralizando, bloqueando las posibilidades de movimientos de resistencia, de emergencia de grupos alternativos dentro de la misma lógica política ecuatoriana, porque yo creo que el trabajo que han hecho las ONGs financiadas de los Estados Unidos con una careta de asistencialismo, de apoyar el ambientalismo, la ecología, los pueblos ancestrales y demás, ha significado la infiltración de corrientes de derecha, de la cooptación de dirigentes con pagos extraordinarios, incluso con cooptaciones, te digo, hasta de orden político, ideológico, que han dividido el movimiento indígena, lo han aniquilado en su respetabilidad, en su autoridad política. Las divisiones dentro del movimiento Pachacutic, de la misma CONAIE, hacen que sea muy difícil que se pueda consolidar ahí dentro, lo que te digo es un movimiento de resistencia o de protesta contra las medidas neoliberales. Y por otro lado, es válido mencionar a Leónidas Sisa, que es un dirigente, a mi modo de ver, muy auténtico, muy capaz, muy bien preparado, muy ligado a las luchas populares, que ha tenido que enfrentar dentro de su propio movimiento a estos sectores de derecha que aparentemente se instalan en la lógica del ambientalismo, del ecologismo, pero en realidad tienen otras agendas que no son precisamente las de acá. De hecho, entre los grupos que están
en la alianza, en la posible alianza de la Revolución Ciudadana, está el sector de Leonidas Issa. Leonidas Issa ha conversado con Andrés Arauz, que es el secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana, con la propia Luisa González. Ha recibido, por ejemplo, criterios favorables del propio Rafael Correa, a pesar de las diferencias que hay en el orden ambiental, etcétera. Y si se diese una alianza entre ese sector del movimiento Pachacuti con la Revolución Ciudadana, sería una fórmula muy potente en el campo electoral, pero obviamente eso va a costar mucho, porque quizás me parece que en esta primera etapa de las elecciones eso es lo que más atemoriza a la derecha, y comenzarán con la campaña, lo que yo llamo desde la mafia mediática de este país, comenzarán un ataque de desprestigio, que es normal ya en este país, pero que es como lo que se viene si es que se potencia la Revolución Ciudadana como la fuerza alternativa al neoliberalismo. Ahí se incluirían en esa alianza el Partido Socialista, la Izquierda Democrática, que es un partido socialdemócrata. Ya hay una organización que es Reto, que es una organización de gente muy joven, de gente fundamentalmente de la costa ecuatoriana. Y si se produce esa alianza con el movimiento o el ala de Pachacuti que lidera Leonidas Issa, la situación, creo yo, que cambiaría radicalmente. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Sabemos que andabas en la calle, así que te agradecemos mucho que hayas hecho un alto para poder acompañarnos en la tarde de hoy. Como siempre, muy esclarecedor tu informe. Te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes. No alcancé a llegar a la oficina para poder conectarme vía Meet, y bueno, ya la comunicación ahora se facilita por la vía telefónica, así que fue un gusto conversar, y pues ya me tienen a la mano para cuando queramos ahondar en esta lamentable situación por la que atraviesa el Ecuador, y que ojalá se resuelva el próximo año con un cambio de gobierno y sobre todo un cambio en la tendencia política del gobierno. Ahí está. Un abrazo enorme. Gracias, un abrazo también. A Voz Patria, martes 17:20.